Nunca había sentido tan profundo, dijo la señora, y la habitación pareció inclinarse hacia esa frase como si el aire tuviera peso propio. Era temprano, un sol ya violento se pegaba a las tejas, y el primer trino de un pájaro se estiraba por el terreiro como un aviso mudo. Desde la senzala, Domingos guardó el libro bajo su colchón, la tapa calentada por la noche, y apretó contra el pecho la pequeña imagen de papel donde estaba dibujada la cara de su madre, Cefa, ausente desde hacía años. Esa imagen era todo lo que le quedaba de un tiempo en que todavía cabía la posibilidad de pensar en la ternura como algo posible. La casa grande se alzaba blanca y dócil ante el sol. Su galería dejaba correr la sombra donde la señora Mariana, de pasos contenidos y manos siempre limpias, recibía el pueblo de la plantación con el porte de quien entiende que el mundo le pertenece. El coronel Jacinto, con su barba canosa y la autoridad que venía de contratos y cuentas, administraba la facenda como un rey de bolsillo. Isaura, su hija, había sido, años atrás, la excepción. Una muchacha con voz baja, que por cariño discreto, enseñó a Domingos a juntar letras y a reconocer el olor de los libros. Ella tocaba sus manos con pudor y dejaba, en secreto, páginas gastadas sobre la madera de la senzala. Esa enseñanza fue una miga de humanidad que Domingos nunca dejó perder. Esa mañana, cuando el sol aún no había agotado la paciencia del día, llamaron a Domingos. Le pidieron que subiera a la casa para arreglar la ventana. No se trataba del vidrio roto, ni de la cuerda de la persiana. Era una llamada que venía desde la voz de la señora, una invitación cuya exigencia estaba vestida de orden. Domingos suspiró. Alisó con una mano el borde del libro bajo su colchón para asegurarse de que no fuera descubierto, y se acercó a la escalera que olía a madera vieja y a aceite de cocina. Sabía, como sabían todos los que estaban bajo la ley de la facenda, que una orden de la señora no era una opción. Sabía, también, que el silencio tendría precio. Si esta historia te interpela, quédate conmigo hasta el final, y suscríbete. Hay voces que no deberían desaparecer sin ser escuchadas. La primera vez fue como una sombra que se despliega, sin público y con la casa grande destinada a olvidar. Domingos subió a la galería con la caja de herramientas que le dieron, clavos, un martillo que no decía nada, y encontró a Mariana cerca de la ventana, la tela de su vestido rozando la madera. Ella habló con voz superficial de corrientes de aire, de marcos desajustados. Su mano, cuando tocó la madera, fue delicada. Cuando tocó a Domingos, fue mando. No hubo palabras que pudieran anular ese contacto. La desigualdad lo transformó en una escena en la que el consentimiento era una palabra ajena. Domingos obedeció, no porque creyera en la razón de la orden, sino porque sabía que su negativa tendría nombres y castigos. La humillación empezó sin testigos, y sin embargo, dejó huellas en cada rincón de su cuerpo. Después de ese primer encuentro llegaron otros. Se disfrazaron de reparaciones, de servidumbres de temporada, de visitas al granero. Mariana aprendió a usar la privacidad de la casa como un patio trasero donde ejercer su voluntad, y el poder se volvió una herramienta íntima. Domingos se convirtió en quien conoce los pasillos de la noche. Cada vez que podía, se escabullía con el libro entre las manos. Las palabras eran un refugio contra la repetición. La lectura le ofrecía una respiración que no pedía permiso. El libro le hablaba de nombres ajenos y de formas de nombrar la esperanza, y en sus páginas encontró, por pequeñas horas, la sensación de ser alguien más que propiedad. En la senzala, los cambios no tardaron en notarse. Benedito observó que Domingos no reía como antes. María das Dores notó que sus manos, trabajadas en café y costura, temblaban a veces sin motivo. Joaquín do Rosario, un esclavo viejo con más años de azotes que de memoria intacta, fue quien primero llamó a Domingos por su nombre en la madrugada, y le puso la mano sobre el hombro con el peso de quien comprende tiempos largos. Joaquín tenía la voz clara de quien ha visto demasiadas estaciones. Hablaba de ancestros, de rezos antiguos, y también de la necesidad de conservar el honor propio, aunque el mundo lo negara. «Reza, hijo», le dijo Joaquín una noche,
mirando las estrellas que podían verse entre la copa de los eucaliptos. No te pido que cambies la facenda, solo que guardes dentro de ti lo que nadie te puede arrebatar. Reza para que tu memoria sea tu bandera. Domingos recibía esos consejos como cajas de aire. A veces respondía en un murmullo con nombres de santos, o con alguna oración heredada que sabía de su madre, Cefa. Otras, se limitaba a aprisionar el libro, hasta que la piel de la tapa dejara marca en sus palmas. En el tiempo que quedó entre los encuentros con Mariana y las sombras del trabajo, Domingos se sentía dividido. Por un lado, el aprendizaje que Isaura le había dado, y que le había abierto la posibilidad de pensar. Por otro, la necesidad imperiosa de poner distancia de aquello que lo despojaba de sí. Mariana, por su parte, no era un monstruo de una sola pieza. Tenía su historia. La casa le parecía un vacío enorme. Los salones le recordaban bodas y funerales ajenos, y la soledad se había hecho un hábito. Cuando dijo, ante sí misma, que nunca había sentido tan profundo, señaló con esas palabras algo que para ella podía ser ternura o posesión. Era imposible justificar lo que hizo usando la palabra amor. Sería perverso convertir en pasión lo que fue abuso. Pero el gesto humano, la mezcla de carencia, deseo y poder, estaba allí, y eso no lo exculpaba. Mariana aprendió a disfrazar su miedo a la maternidad con silencio. La noticia del embarazo, cuando llegó, la golpeó con la misma violencia con que el viento parte una ventana vieja. Al percibir que había algo diferente bajo sus vestidos, Mariana empezó a actuar con cuidado. Cambió el modo en que pasaba por la galería, bajó la vista cuando la servidumbre se acercaba, puso músicas suaves en las tardes para amortiguar cualquier rumor. Pero el rumor encuentra fisuras. Las miradas entre las criadas, el leve temblor de un sirviente al pasar por la puerta. En la cocina, las mujeres intercambiaban nombres en voz baja. En la senzala, las palabras crecían como si la siembra de rumores fuera una cosecha inevitable. El coronel Jacinto llegó un día de sus viajes, y tras encontrarse con gestos inquietos en la casa, preguntó al viento más de lo que preguntó a las bocas. El coronel no necesitó sospechar mucho. El sistema le entregaba pistas cada día. Una servidora que callaba demasiado, la manera en que Mariana se apartaba, la tensión en la voz de quien era acusado sin ser escuchado. Jacinto prefirió dar una lección que dar respuestas incómodas. La preservación del honor era, para él, una prioridad mayor que el reconocimiento del abuso. En su cálculo, cuestionar a la señora equivalía a poner en peligro el orden de la casa, y el orden de la casa era la misma facenda. Cuando el coronel señaló a Domingos como el responsable de la vergüenza que amenazaba la blancura de su familia, la senzala se llenó de un silencio punzante. Domingos fue convocado a la galería. Caminó con la cabeza baja y el libro dentro de su camisa, porque había aprendido que el mundo no permitía las contradicciones. Si llevabas un pensamiento que valía más que las cadenas, debías protegerlo con cuerpo y sangre. Frente al coronel, Domingos escuchó preguntas que no querían la verdad. Escuchó las palabras fijas de un hombre que confunde dignidad con propiedad. Las acusaciones cayeron como cubos de agua en rostros distintos. En el de la señora que se recogía la falda, en el del patrón que buscaba una solución, en el de él, que apenas tenía el derecho de quejarse. Respiró y dijo lo que el cuerpo le dejó decir. La verdad. Contó que las visitas no fueron cariño, que no hubo elecciones, que su sombra no fue invitada a la cama de la señora por gusto sino por imposición. Habló con una claridad que dolía, porque la verdad de una víctima no siempre alcanza a romper el blindaje de quienes gobiernan. Intentó explicar que ser humano se resume en la urgencia de ser reconocido como persona, no como utilidad. Pero el señor coronel, con el ceño fruncido y la voz de quien no tolera contradicciones, fue incapaz de admitir que su casa albergara algo tan perturbador que dañara su reputación. Su decisión fue fría y rápida. No castigar a la señora, no exponer el nombre con el apellido de su familia, convertir el problema en un movimiento comercial. La respuesta fue vender. La noticia se regó por la facenda con la misma precisión con la que se arrojaban las semillas a la tierra. Sin pedir permiso.
Vender a Domingos significaba su salida del territorio conocido, la rasgadura de todo lo que constituía su mundo. Prepararon la lista, midieron sus manos y su fuerza como si fueran mercancía de mercado. Domingos, cuando supo que lo iban a llevar, volvió a la senzala con las piernas que no sentían apoyo firme. Su cuerpo sabía que podía resistir, pero la ley no le ofrecía resistencia. La ley era la misma que pesaba sobre la facenda. Joaquim, con los ojos dulces de quien ha perdido tantas primaveras, le dio una palabra que era más que consuelo. Le dio la memoria. Le habló de nombres que no debían ser olvidados, de cantos que se entonaban en la noche para que el mundo supiera que aquellos que se iban, llevaban consigo una historia. Benedito, con los ojos enrojecidos, le ofreció una tira de tela. María das Dores le hizo un dobladillo en una camisa que nunca le serviría, porque las situaciones vestían distinto a cada hombre. Isaura pasó a la puerta con una mirada que no dijo adiós en voz alta. Dejó sobre la mesa una página arrancada de un libro, una porción de conocimiento que se besaba con compasión, y se quedaba en la casa como promesa rota. Domingos empaquetó lo esencial. No fueron muchas cosas. El libro que había leído a escondidas, la pequeña imagen de Cefa, y dentro del cuerpo, la gran herida que no decía su nombre. Mientras lo encadenaban, Joaquim le acercó la mano a la boca y le murmuró un rezo que sonó a árbol viejo. «Lleva esto, hijo», dijo Joaquim, «que el recuerdo te acompañe, no dejes que ellos te borren por completo». Sobre la carroza, junto a otros hombres vendidos como se venden las cosas, Domingos miró una última vez la casa grande. Se quedó con la sensación de una blancura que se hacía polvo al mirar el horizonte, mientras el sol partía su sombra, y las sombras de aquellos que se quedaban se volvían delgadas como hilos. La fila de árboles se desplazó, y la sensación de abandono se pegó a sus huesos. La carreta crujió. El camino levantó polvo, y con cada kilómetro la facenda quedó más pequeña en su vista y más grande en la memoria. La criatura gestada en el vientre de Mariana fue, en el rumor que corrió después, la prueba visible del atropello. Ese hijo, o esa hija, fruto de un cuerpo violado por el poder, se convirtió en símbolo de una humillación que el patriarcado intentó esconder. Ni la criatura, ni la memoria de lo ocurrido, podían ser borradas con la venta de un hombre. Domingos se marchó sabiendo que él no era el único herido. La facenda entera llevaba marcas, y las paredes en el interior de la casa grande sabían lo que las lenguas callaban. Mariana, a su vez, se quedó con el peso de algo que la sociedad no quiso nombrar con claridad. No le devolvieron la verdad ni la reconciliación. Le colocaron la manta tibia del silencio. La escena del mercado en que Domingos fue subastado fue una estampa que no merece detalle morboso, pero sí merece que se entienda su crudeza. Voces baratas que tasaban cuerpos, ojos que calculaban fuerza, manos que tomaban decisiones sobre la vida ajena como si fueran números redondos. Al alzar la voz para ofrecer el precio por Domingos, los hombres no vieron la persona. A su lado, la imagen de Cefa quedó doblada, protegida, y en las manos de Domingos, el libro era ya un talismán contra la suma de olvidos. Cuando la carroza dejó atrás la última sombra de la casa, Domingos mantuvo en la memoria el sonido de alguien que había dicho, no sin una ironía de la vida, nunca había sentido tan profundo. Era Mariana que había pronunciado esa frase. Él la escuchó como quien recibe una sentencia camuflada. No fue ternura lo que sintió la señora, fue una intensidad que se confundía con necesidad. Fue un abismo que ella misma no supo resolver sin destruir. Desde la distancia, Domingos comprendió que su partida no arreglaría la paradoja. La facenda seguiría, y personas como él seguirían existiendo en los márgenes de la historia. Su libro, sin embargo, le acompañaba como un mapa para recordar dónde había estado lo humano. Años después, en algún punto de camino y de trabajo forzado, Domingos abriría esas páginas y encontraría palabras que lo reconectaban con aquel tiempo en que Isaura le enseñó a leer. Tendría momentos en que la memoria lo traicionaría y lo devolvería a la sensación de intranquilidad. Tendría noches en las que Joaquim volvería como un eco en su boca. Pero también tendría la certeza de que su voz, aunque convertida en mercancía por un día, no se extinguiría. El libro,
La imagen de Cefa, las voces de Benedito y María das Dores, la palabra de Joaquim. Todo eso formaba un entramado que podía resistir a las ruedas del mercado. La historia de Domingos no es una única historia, es la suma de muchas. En cada plantación, en cada galería que cae a la sombra del poder, hubo nombres que fueron cambiados por monedas. Hubo cuerpos que fueron trasladados como fichas en un tablero de interés. Recordarlo no es invocar culpabilidades personales solamente, sino apuntar a estructuras que hacen rentable la invisibilización de la vida humana. No se trata de ajusticiar con odio a quienes heredaron privilegios, se trata de reconocer la violencia y nombrarla, de darle lugar a quienes fueron silenciados para que sus palabras no se pierdan en la memoria. La memoria, cuando es cuidada, opera como un tejido que evita que la historia se repita. Honrar a Domingos y a tantos otros significa, primero, pronunciarlos por su nombre, y segundo, aprender que la dignidad no admite que nadie la transforme en mercancía. Significa también escuchar a quienes, en su día a día, reconocen que la justicia no puede ser el eco de la propiedad. La conmoción que sintió Mariana, esa frase que abrió la historia, no anula, ni debe usarse para justificar, el daño infligido. Más bien, es una invitación amarga a comprender que la mezcla de soledad y poder resulta en tragedia, cuando no hay límites ni responsabilidad. Si esta historia te ha movido, compártela y recuerda a quienes el tiempo quiso borrar. Mantener viva la memoria de Domingos y de aquellos como él es, hoy, una forma de justicia mínima. Que la imagen de Cefa, el libro de páginas curtidas y las palabras de Joaquim sirvan para que no dejemos que el silencio sea la tumba definitiva. Nunca hubo ni habrá calma en la verdad que se oculta. Por eso debemos nombrarla, una y otra vez, hasta que la historia deje de entregarse al olvido.